¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si os sentís con dificultades para concentraros en algún momento de vuestra vida, si os sentís frustrados y frustradas por algún motivo o varios, y si a veces os faltan motivos para activaros, para hacer cosas, este podcast, el número 8 del podcast de psicología, os va a interesar. Don Daniel Novoa, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantado de estar aquí con la compañía, con don Luis Fraga. Muy bien. Y nada, aquí preparados para hablar de motivación, de frustración, de concentración, de tres conceptos que abarcan las funciones ejecutivas, que suena así como muy funciones ejecutivas, me voy, qué aburrimiento. Pero bueno, si lo llamas no así, lo digas más veces, déjalo digo, así. No lo digo más veces. ¿Qué es esto de las funciones ejecutivas? Pues esto de las funciones ejecutivas tiene que ver sobre todo con las capacidades cognitivas que tenemos para controlar y autorregular la propia conducta, ¿vale? Establecer metas, mantenerlas, corregirlas, incluso alcanzarlas, pues esto todo que está ahí por el lóbulo prefrontal, no digo más tecnicismo, pues son los encargados de estos tres conceptos tan importantes en la vida. Vale, o sea que van relacionados. Exacto, por eso los tratamos en el mismo capítulo, ¿no? Si los tocásemos por separado, bueno, pues se podría hablar de cada uno de ellos por separado, pero seguro que habría que hacer alusión a los otros dos. Entonces vamos a intentar en 20 minutitos dar así las recetitas más interesantes sin dejar de ser lo más científicos y veraces posibles. Como Esto siempre. es muy difícil. ¿Qué entendemos por concentración? Algo, me imagino que todos sabemos, pero que es muy difícil en la actualidad, entre otras cosas por los móviles y por la cantidad de mensajes que nos llegan a todos, ¿no? Seamos adolescentes o no, porque sí, a veces echa la culpa al adolescente como el que está siempre despistado, pero gente de mi generación y de la tuya, yo soy solo un poquito más mayor, también pecamos de eso. Yo mismo me reconozco pues un gran despistado con todos los aparatejos, ¿eh? No cabe duda que hoy en día estamos súper distraídos y tratamos de ser seducidos por un montón de estímulos y el móvil es una fuente inagotable de ellos. Entonces, claro que es muy difícil mantener esa atención, esa linterna, ¿no? Me gusta entender la atención como una linterna que tú tratas de enfocar hacia lo que consideras que es más importante para tus objetivos, para tus metas. Y es difícil estar concentrado en algo o tener la atención centrada en algo cuando de repente tienes ese móvil que suena o cualquier otra distracción que tienes alrededor. Entonces en eso tenemos que tratar de buscar la forma de mantener esa linterna con la intensidad y el tiempo necesario para completar esa tarea que nos hemos puesto de fin. Y si vemos que esa linterna más frecuentemente de lo que nos gustaría se despista, se mueve sin detenerse mucho durante mucho tiempo de un punto, ¿qué hacemos? Nos preguntamos, bueno, ¿esto me ha pasado siempre? ¿Me suele pasar con demasiada frecuencia? Claro, ahí es importante saber si es algo temporal o puntual o es algo que no hemos entrenado nunca, ¿no? Sobre todo con los niños se nota el famoso trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, que viene un poco a decirnos si no hemos trabajado las funciones ejecutivas o no están funcionando como se espera para la edad, ¿no? Entonces es interesante saber si es algo puntual o es algo que sucede con frecuencia desde siempre. Si es algo que sucede desde siempre, bueno, pues ya es un poquito más complejo porque puede ser que tengamos que hacer una intervención más concreta. Si es algo que nos empieza a suceder desde hace poco, entonces ahí eso ya nos quiere decir cosas. Nos quiere decir cosas que tienen que ver con que a lo mejor en nuestro entorno hay más distractores o a lo mejor que llevamos una temporada en la que no trabajamos esa atención y esa concentración y tenemos que hacerlo. Por ejemplo, yo recuerdo el volver de las vacaciones, ¿no? De una etapa de estudios donde las primeras veces que te sientas a estudiar es como 5, 10, 15 minutos y ya te empiezas a frustrar, empiezas a querer levantarte. Si tienes el móvil al lado ya ni te cuento porque es como un caramelo que está ahí seduciendo tu atención. Entonces, bueno, hay que saber diferenciar entre una falta de práctica cotidiana a una falta a lo mejor de práctica desde siempre o incluso nos podríamos aventurar a una falta de desarrollo. Entonces, esas preguntas que me decías al principio
nos pueden dar pistas para saber por dónde nos movemos. Porque tratar de mejorar la concentración, Dani, se puede conseguir con entrenamiento también, cierta disciplina, algunas prácticas. Exacto, o sea, en principio tienes que saber hasta dónde puedes llegar partiendo de un entrenamiento. Si no entrenas algo, es como si me dices, Dani, yo nunca levantaré 70 kilos de peso en press banca, ¿no? Así, típico ahí en el banco del gimnasio, y yo te digo, pero ¿alguna vez lo has probado? Y tú, no puedo, pero a ver, Luis, por favor, bueno, ya ves que mi cuerpo hercúleo, yo creo que podrías que sobradamente meterle 20 más incluso, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que andas por los 90. Entonces es muy ambicioso pretender pensar que uno se puede concentrar en algo cuando ni siquiera le ha dedicado tiempo a tratar de entrenar y pasar de esos primeros 10 minutos a 15, a 20, a 25. Si tú pretendes llegar y ya de repente estar concentrado y que todo fluya, es que eres un poquito ingenuo, ¿no? Eso tienes que entrenarlo. Esto pasa mucho con los niños. Tú puedes acostumbrar a un niño a estar siempre con la ayuda de los padres para que estudien y luego de repente decir, es que no es capaz de estudiar solo. Hombre, has probado, se ha entrenado. Y aquí es donde entra otro concepto súper interesante, y es, ¿qué motivación tienes tú para esa frustración, ese sufrimiento que te trae el concentrarte y el estar con una tarea que no es atractiva inicialmente para estar ahí? ¿Qué motivación hay? Ahí es donde aparece el concepto de esos motivos que decías tú al principio, ¿no? Estás introduciendo ya la segunda de las funciones ejecutivas, que es la frustración, cuando no sale eso que nos habíamos propuesto que saliera. Claro, porque si uno, tanto la motivación como la atención, como la concentración, son conceptos ahí que se pegan mucho, están influidos directamente por esa frustración de no estoy acostumbrado a esto, no termina de salirme, tengo ahí una creencia y es que tengo que hacerlo bien, entonces chocan creencias y la sensación es muy desagradable. Saber gestionar esa sensación de frustración es muy importante. La frustración sale sobre todo cuando nos proponemos una meta y esa meta no la alcanzamos, ¿no? Entonces aparecen como dos emociones. Esto además en los niños se ve súper claro, porque tú cuando a un niño no le dejas hacer algo que le apetece suele tirar por dos caminos. Está el camino de que se ponen a llorar, se ponen tristes, ¿no? Y a través de esa reflexión y esa pena, pues es una de las vías. Y después está la de que se enfadan, ¿no? Digamos que estas son las dos vías. Se enfadan y intentan pegar o se ponen un poquito violentos, ¿no? Pues a los mayores nos pasa exactamente lo mismo. Cuando tú hay algo que no consigues hacer, te puedes enfadar, ¿no? Esto de... o de repente... ¿no? Como que te vienes abajo. Pues esto hay que saber gestionarlo. Y esto se gestiona entrenando y practicando. O sea, diciéndote a ti mismo, bueno, venga, esto es lo que hay, tengo que seguir, tengo que tirar para adelante. Es una de las posibilidades, ¿no? Esto que se llama autoinstrucciones, que le llamamos los psicólogos. Y después también tenemos el poner algunos recordatorios de por qué merece la pena estar ahí haciendo esto, ¿no? Unas oposiciones sí que es, por ejemplo, una situación que puede ser muy frustrante, donde sí que puedes ir entrenando mucho la concentración y la atención y puedes ganar mucho en rendimiento, pero es difícil a veces mantener esa motivación. Entonces, recordatorios, visualizar el éxito, hay una serie de estrategias que nos pueden ir ayudando poco a poco a que esa atención y esa concentración se mantengan en donde queremos y que cada vez que nos aparezca esa sensación tan desagradable tengamos algo de lo que tirar para no directamente pues dejar la tarea y pasar de todo. ¿Aconsejarías, por ejemplo, no sé, se me ocurre, yo lo he hecho en algún periodo de mi vida, el anotar los motivos por los que merece la pena ponerme 2 horas al día a estudiar por las mañanas o ahorrar este dinero, ¿no? Ponerlo por escrito, porque yo creo que es una forma de visualizar. Totalmente. Efectivamente. Es como hacer un contrato contigo mismo y ver un poco la meta también ahí, ¿no? La ves mejor, yo creo. Mira, ¿no? yo esto lo he hecho yo en mi vida cotidiana y luego lo he leído y releído en diferentes libros y publicaciones, ¿no? Yo tenía delante de mi escritorio motivos por los cuales estudiar en bachillerato, ¿no? Para mí creo que lo más difícil que hice fue segundo de bachillerato. Siempre fuiste un poco friki, ¿no? Bueno, eso en ciertas estrategias, o sea, no, yo cualquier estrategia que me pueda valer la utilizaba, y una de ellas era tener una lista de motivos por los cuales merecía la pena estar sentado en ese escritorio y no irme a ver la tele o no tirarme a dormir una siesta, aunque a veces lo hacía porque estaba cansado y me sentaba bien, o porque no irme a jugar con mis amigos, ¿no? Entonces tenía esa lista ahí delante
en el que pues uno está así como un poco haciendo el vago delante del escritorio, no estudiando, porque son dos cosas muy distintas, y levantar la cabeza y ver esa lista de motivos por los cuales merece la pena. Eso, pero delante justo para poder verla el máximo número de veces posible. Eso es esa motivación, ¿no? Esa es una motivación, automotivación de uno mismo, de conocerse y saber que va a haber momentos difíciles donde va a necesitar recordar el sentido que tiene el estar ahí. Y ya no te digo con niños, de tratar de presentarles ciertos premios al final de una tarea que es dura para, bueno, intentar encontrar un equilibrio y que ellos también le encuentren el sentido a estar pues leyendo eso que no les interesa o memorizando eso que no les encuentran demasiado sentido. ¿Las creencias influyen? Las creencias influyen, claro que sí, y sobre todo hay un digamos un pequeño debate de estos de psicología. Psicología tiene muchos debates, ¿no? Pues uno de ellos gira en torno hacia el entrenamiento y hacia el talento innato, ¿no? Un poco esto tenemos una autora que lo explica muy bien, que habla sobre lo que viene siendo la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de fija, ¿no? Entonces podemos poner un trocito, si te parece, claro, y lo vemos y después lo comentamos. Vamos a escuchar. Para algunas de las personas, el talento es para aquellos que aceptan los desafíos, que persisten ante los obstáculos, que asumen el esfuerzo como aprendizaje. Para otros, evitan los desafíos, se rinden fácilmente ante los obstáculos, consideran el esfuerzo ineficaz. Para unos naces o no naces con talento, y para otros el tesón y el esfuerzo te hacen mejorar. Pues nada, ya ves, lo ha explicado, lo explica perfectamente. Está Luego clarito, sí. Colgaremos este vídeo en la web, en podcastdepsicología.com y podremos verlo completo, ¿no? Donde explica muy bien que si tú crees que las cosas a las que puedes aspirar a ser bueno, o naciste con ese talento o no naciste, digamos que es una manera de decir, bueno, yo ya que no tengo el talento, ¿para qué esforzarme? Entonces cojo y ya la motivación baja mucho. En cambio, si yo, a través de mi forma de pensar o de las personas que me han rodeado durante mi vida, me han dicho o me han insistido en que tú entrena que llegarás, tú entrena que llegarás, tú entrena que llegarás, esa creencia va a estar ahí o motivándome o desmotivándome. Entonces, a nivel teórico es una de las cosas más, yo creo que más interesantes a la hora de convencer a un niño o convencernos a nosotros mismos de que merece la pena el entrenamiento. Luego tiene que haber práctica, ojo, porque a veces los psicólogos nos quedamos mucho en la teoría y no vamos a la acción, ¿no? Entonces, aquí yo hago apología del entrenamiento y esto en teoría, y luego aparece la frustración. Amigo, eres humano, sientes frustración, asúmelo, convive con ella, y si lo consigues verás que los objetivos que te plantees en todos los ámbitos, estudios o tocando un instrumento musical o cualquier otra habilidad que tú quieras desarrollar, vas a tener que convivir con la frustración, sí o sí. Hay que resistir y prueba y error y volver a intentarlo, ¿no? Y tener sí, claro por qué hacemos las cosas. Además. Exacto, esa perseverancia, pero una perseverancia más enfocada hacia el talento practicado, hacia el talento entrenado. Eso es una filosofía muy sana porque al final la cultura del esfuerzo es la que nos va a llevar a alcanzar grandes metas. No el esfuerzo entendido como un sufrimiento diario. Yo no creo que hayamos venido Smoke Sellers Edition. Se me ha saltado esto. Nada, debe ser el antivirus. No creo que hayamos venido aquí a sufrir, pero sí creo que hay que fomentar una cultura del esfuerzo, porque todo lo que es importante suele conllevar un esfuerzo, y entonces si no hemos entrenado en ese ámbito lo vamos a tener complicado. A veces el esfuerzo por sí solo, hay gente que tiene muy mala suerte, que se esfuerza muchísimo y que no llega. Y es peligroso, porque eso te puede generar pues esa tristeza, esa reflexión de cuando las cosas no salen como pienso, aparece la tristeza, y si te dan muchos palos seguidos, claro, a lo mejor ya no ves la luz, ¿no? Al final del túnel. Exacto, y que puede llegar a ser eso pues muy frustrante, tanto que hasta uno pues puede caer en una etapa así más triste o incluso depresiva. A veces el cúmulo de despropósitos existe, y esto es así, no podemos negarlo. Por mucho que a uno se intente motivar con ciertas cosas, a veces vienen etapas malas y pues hay que aguantar el chaparrón y entender que la estadística al final juega a nuestro favor, y si perseveramos es mucho más probable
que alcancemos, si no el éxito, por lo menos nos acerquemos a él. Nos metemos, Dani, si te parece, en la tercera de las funciones ejecutivas de las que hoy os queremos hablar en este podcast de psicología. La primera fue la concentración. Hemos hablado ahora mismo de la frustración y nos queda la motivación. ¿Qué nos ayudaría a nosotros a mantener una buena motivación? Pues digamos que está un poquito construido en los dos conceptos, ¿no?, anteriores. La motivación tiene mucho que ver con tolerar la frustración bien, tiene que ver con estar concentrado y luego tiene que ver también con qué sentido tiene que yo haga esto, ¿no? Esto del sentido parece muy obvio, pero es que es así. Tú para un trabajo, por ejemplo, tú puedes pensar que tu trabajo tiene sentido porque formas a personas, esas personas van a comunicar y se comunican bien y unos contenidos con valores, pues crearás una sociedad mejor, ¿no? O yo, por ejemplo, en mi caso, yo puedo trabajar pensando que puedo hacer que las personas sean más felices o por lo menos menos infelices, ¿no?, aunque sea un poquito. Eso todo hace que uno tenga sentido el ir a trabajar. Entonces, hay una parte teórica detrás de la motivación siempre que es súper importante y es que haya un porqué. ¿Por qué hago esto, no? A veces hay un sentimiento que sale solo, pero podemos también tratar de racionalizar ese sentimiento y ponerlo en palabras. Esa parte es importantísima y de ahí un poquito lo que hablábamos antes de Carol Dweck y la mentalidad de crecimiento. Aparte de eso, aparte de esa cultura de por qué hago las cosas, también tenemos truquitos, ¿no? Truquitos como que hemos dicho ahora y que van cosas bastante cotidianas que creo que todos hemos llegado a través del ensayo y error a hacer, como puede ser pues empezar de lo fácil a lo difícil, ¿no? Pues esto también es recomendable para cuando vuelves de vacaciones, que al final la motivación es menos. Entonces, ¿hablas de comenzar por las tareas pendientes fáciles? Claro, cuando uno no tiene ganas de hacer algo, ¿sí?, siempre es mejor empezar por lo fácil. ¿Para qué? Para que así, en el momento que tú te vas quitando tareas, empiezas a experimentar un poquito lo que es el éxito o la gratificación de quitarte trabajo de encima. Entonces eso hace que te vayas sintiendo mejor. Un estado de ánimo positivo siempre va a ser mucho más motivante que un estado de ánimo pues apático. Claro, entonces, claro, digamos que la rueda empieza a girar, ¿no? En el momento que tú ves que vas consiguiendo un poquito de objetivos, pues ya, oye, pues ya como estás más fuerte cierto, para sí. lo siguiente. Luego no podemos olvidar una cosa, que esto sí que lo hablo mucho tanto con personas que preparan oposiciones como con tema académico. Mucho cuidado con los descansos, porque a veces se nos olvida. Queremos rendir mucho, queremos hacer muchas cosas, vamos como venga, que lo hago todo y creo que rindo más pues estando mucho tiempo. Y no, porque al final el cerebro tiene la energía que tiene. Y si tú no estás acostumbrado a estar rindiendo más de 20 minutos, si tú quieres estar una hora, a los 20 minutos tu cerebro va a decir sí. Tú estate ahí delante del libro, pero yo me voy a poner con me voy a dar una vuelta. Me voy a dar una vuelta. Entonces, mucho cuidado con eso. Tareas de lo fácil a lo difícil, mucho cuidado con los descansos y yo soy muy fan también de partir los objetivos, ¿no? Si no soy capaz de conseguir el objetivo completo, pues voy a intentar conseguir la mitad. Y si no, la mitad de la mitad. Pero siempre tratando de buscar que empiece el proceso con ciertos éxitos. Aunque sean un poco ambiciosos, pero esos primeros pasos son los que harán que empecemos a caminar. Curioso. Mira, ya he perdido algo en estos 18 minutos que llevamos del capítulo de hoy, porque yo hubiera empezado de lo difícil a lo fácil. Pero es cierto, después de haberte oído los motivos, que sí, que me has convencido de que esa gratificación que te produce cumplir el objetivo más sencillo o la tarea más fácil te produce una satisfacción y un estado de optimismo que te lleva a hacer lo difícil. Y luego, porque hay una filosofía muy parecida a la que tú dices de empezar por lo difícil, que es, yo siempre le digo a los papás cuando trato de ayudarles a motivar a sus chavales para las tareas, siempre tiene que venir primero la tarea y después la gratificación. Al revés es contraproducente, ¿no? Y es un poco a lo mejor la idea que tú tienes de trasfondo. Primero lo duro y luego lo gratificante. Claro. Pero si vamos a lo duro lo empezamos por lo más fácil de lo duro. O sea, es como una escalera. Entiendo. Pero sí, ¿por qué? Porque en la vida creo que es bueno ir interiorizando la filosofía de primero me quito el trabajo de encima y luego disfruto. Que eso creo que es una de las cosas que deberíamos aquí tratar de fomentar. Y lo haremos, porque tenemos muchos podcasts por delante. Quizá para terminar, Dani, sí, una serie de trucos finales para tolerar mejor la
la frustración bueno, y terminamos. Yo creo que una parte importantísima es identificarla, o sea, de esto de repente veo que me estoy frustrando y saber que eso es una emoción y que es normal y que no pasa nada y que lo raro sería que no ocurriera eso, ¿vale? Eso estaría genial y eso también conlleva aceptarla. Luego tratar de tener una buena motivación, ya sea con esos premios que tengo al final o con ese sentido de lo que hago, las dos cosas son bastante compatibles, y después practicar, o sea, nada de un día y no me salió, no, esa mentalidad no te digo morir en el intento, o sea, irme al otro extremo, pero sin práctica eso va a ser totalmente imposible. Y tratar de fomentar una mentalidad de optimismo inteligente, no un optimismo ilusorio ni un optimismo irracional, sino pues esa filosofía que decíamos ahora, entrenando lo podemos conseguir. Y para eso estaremos aquí siempre en este podcast, muy prontito ya colgado el número 9. De momento el 8 queda finiquitado. Queda listo. ¿Y el 9 de qué te apetece hablar? Pues yo hablaría de... Hombre, tengo la curiosidad, Dani, si me puedes contar sí. Cosas que tengo que hacer antes de ir a un profesional como tú, a un psicólogo. A un psicólogo, ¿no? Pues me parece algún tipo de medida, algún tipo de práctica que tenga que hacer, algo que tenga que saber. O sea, como en plan quiero prepararme, ir al psicólogo, sí, pero porque igual no voy al primero que se me por cruce. ejemplo, igual es bueno saber alguna cosilla. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bien, me parece ¿Sí? muy Bueno, interesante. ve trabajándolo. Perfecto. Nos vemos pronto. Muy bien.